Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor, con esa paz que solo Él nos puede dar, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, con esa paz que no procura decirnos que no vamos a tener problemas ni inconvenientes, sino que en medio de los problemas e inconvenientes podemos experimentar de esa paz que nos da serenidad. Y por ahí comienzo, porque una vez que los discípulos, recordando un poquito lo que habíamos mencionado antes en estas charlas, en las que nos enseñó de autoridad, siendo humilde, sencillo, lavando los pies de los discípulos, enseñándoles que el que quiere ser el mayor tiene que ser el que sirva al resto, o como lo habíamos compartido la semana anterior, de que ejemplo les he dado, háganlo, háganlo, ejecuten, ¿no es cierto? Todo lo que han visto, han aprendido, han recibido a través de la palabra, del ejemplo mismo, entonces hay que cumplirlo. Pero ¿qué pasó luego con los discípulos? ¿Qué pasó luego con la gente cercana? Bueno, de aquel traidor conocemos lo que sucedió, ¿no es cierto? Él, en un aparente arrepentimiento, fue a devolver las monedas que había cobrado por entregarle a su señor, y de la manera más ruin, más canalla, eh, señalándole con un beso para que le identifiquen plenamente a quién debían arrestar. Dice la palabra de Dios que él se arrepintió y fue a devolver el dinero, dinero que no fue aceptado por los sacerdotes en vista de que era un dinero de sangre, fue a cambio de sangre inocente que se pagó ese dinero, entonces eso no podía entrar en las ofrendas, y él dejó botando ahí en el templo las monedas, fue y se ahorcó, se suicidó. Pero los otros 11, dice la palabra de Dios, que quedaron, que huyeron, obviamente, ante la situación de apremio, ante la situación de persecución, ante la situación de terror que se había generado cuando su maestro, su señor, había sido arrestado y que estaba enfrentando un juicio por demás injusto. Entonces ellos, en su humanidad, ellos también fueron dispersados, ellos huyeron. Pero en los otros días de calma, digamos, en los días posteriores, en los 3 días posteriores, ellos se reunieron y estaban ahí perplejos, estaban ahí preocupados, estaban ahí eh, tan anonadados de la situación que se había dado, que pasó algo que no tiene que pasar en nuestras vidas, porque todos nosotros podemos estar expuestos a dificultades, a problemas, a situaciones críticas, a tristezas, a desalientos, a frustraciones, que a veces hasta nos generan un poco de ira, etcétera. Las emociones que se desbordan de, de nuestras vidas. Pero digo, lo peor que podemos hacer es olvidarnos de su palabra, olvidarnos de su palabra. Hay gente, y yo entiendo desde el punto de vista humano, que cuando pasa problemas, dificultades críticos, graves, ¿sí? Lo que hace es refundirle a la Biblia, ¿sí? No sabe dónde le dejó o le deja en un archivo junto a otros libros, ¿sí? Y eso es un graso error. La Biblia, que es luz, que alimenta, que sostiene, que orienta, que trae un bálsamo a nuestras vidas, tiene que estar siempre delante de nosotros, tiene que ser siempre ese alimento que vaya ministrando nuestras vidas, y mucho más en esas circunstancias, en las difíciles, en las de angustia, en las de preocupación. Así que ellos habían corrido este riesgo, ¿no? Digo, por el miedo, por el susto, que fueron dispersos, pero luego se reúnen y estando ellos juntos, olvidaron su palabra. Permítame leerle unos cuantos versículos que hablan de la resurrección de Cristo y de la condición de ellos. La resurrección habíamos hablado el domingo anterior, pero de la condición de ellos, de la situación de ellos, ¿no? En Lucas capítulo 24, del versículo 36 en adelante, dice así. De hecho, me voy a saltar unos pocos versículos del versículo 36, voy a leer el 36 y luego me saltaré al versículo 44. ¿Sí? Le comento luego lo que sucedió en los versículos intermedios que me voy a saltar, que me salto a propósito para enfocarme en 2 o 3 aspectos sumamente importantes. ¿Sí? Entonces, Lucas capítulo 24, le pido que siempre me siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Lucas 24, el 36 y luego del 44 en adelante. La palabra de Dios dice así, atención y reverencia. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz
a vosotros. 44 en adelante. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bueno, eh, Jesucristo les había dicho por más de una ocasión o por sobradas ocasiones de que no iban a quedar solos, de que no les iba a abandonar, de que no les iba a desamparar. Es más, fue mucho más allá. Les dijo, es necesario que yo me vaya, o sea, físicamente ya no me van a ver. Dice, por un poco de tiempo estaré, pero luego ya no voy a estar con ustedes. Pero eso no implica que yo les deje solos. Por el contrario, les voy a dar alguien va a venir a estar ya no con ustedes, sino en ustedes, que es el Espíritu Santo, y les habla del Espíritu de verdad. En fin, es decir, si algo debían haber tenido claro los discípulos, los cercanos, porque a ellos se les decía estas cosas, esto no se decía a las multitudes, esto era para los cercanos, ¿no? Para los 12 y quizás unos pocos más que eran concurrentes alrededor de Cristo Jesús. Y claro, también advirtió la situación que iba a pasar, es decir, que él tenía que ser arrestado, injustamente, juzgado, sentenciado, etcétera, etcétera. Todo fue advertido, todo les fue dicho. Pero el momento del susto, olvidaron todas estas cosas. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, la costumbre eh, para una persona que fallecía, para un judío, era ponerle un sepulcro. Los sepulcros no eran lo que hoy tenemos como un cementerio, ¿no? Es decir, unos nichos eh, con dimensiones estándares, no. O la opción de que sea enterrado bajo tierra, no. Más bien eran cuevas por lo general de carácter natural que estaban fuera de la ciudad y que en algunos casos se les daba algún arreglo para que sean propicios para que cuando fallezca una persona, pues ir a depositarle ahí, ¿sí? Envuelto en mantos, todo. Y posteriormente, al día siguiente o 2 días después de que fuera enterrado, se ungía con esencias aromáticas, con plantas, con flores aromáticas, para contrastar un poquito el olor que producía la putrefacción. Entonces, esa era la tradición, esa era la costumbre, digamos, ¿sí? Se tapaba estos sepulcros o estas cuevas, ¿sí? Que digo, por lo general eran naturales, se tapaban con una piedra, ¿no? Y la gente que pasaba, y yo digo, esto estaba en las afueras de la ciudad, la gente que pasaba miraba y decía, este es un sepulcro, ¿no? Y si el muerto estaba recién enterrado, entonces se tapaban la nariz y trataban de pasar rápidamente. Aquí había un inconveniente, el inconveniente es que no se le pudo ir a ver al siguiente día ni al segundo día, ¿sí? Sino al tercer día, por causa de la fiesta, del día de reposo, etcétera, etcétera. Y cuando van al tercer día, las mujeres, aquí en el Evangelio de Lucas, en todas las otras se complementa, ¿no? Pero fueron las mujeres a verles, se encontraron ahí con un ángel, un mensajero, ángel significa mensajero, que les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y les dice, ¿no? Esto que yo insisto, y si quiere usted llamarle, este es el primer punto de esta charla, es acuérdense lo que él les dijo, que iba a resucitar al tercer día, que era necesario que todo esto pase. Entonces, acuérdense de lo que él les dijo. Entonces, las mujeres se maravillaron, salieron inmediatamente a comunicar a los discípulos, y el texto de Lucas, el texto de Lucas, comenta de dos discípulos que habiéndose olvidado de lo que el Señor les dijo, acuérdense lo que les he dicho, ¿sí? Decidieron ir camino a Emaús, a una pequeña aldea que quedaba a cierta distancia de Jerusalén. Y Jesús mismo les sale al encuentro a ellos y se acerca como un forastero y les hace la conversa de qué es lo que estaba sucediendo, aquel alboroto en Jerusalén, el comentario
generalizado que se había regado en todo Jerusalén. Y ellos le dicen, estos dos discípulos, ¿no? Cleofas, uno de ellos, le dice, que tú eres el único forastero, el único extranjero que recién está pasando por aquí, que no sabes todo lo que ha sucedido. Y dice, ¿ha sucedido de qué? ¿No? Y era el Señor Jesucristo el que les hablaba. Y ellos comienzan a mantener esta conversación. ¿Sí? Mientras tanto, dice que el corazón de ellos ardía, o sea, había un gozo inefable en medio de la tristeza de saber que su maestro había sido injustamente sentenciado y crucificado, pero había, dice, ese interior que les impulsaba. Más aún iba creciendo con la conversación que el forastero, entre comillas, les estaba, les estaba haciendo. ¿Sí? Llegan a la aldea en horas avanzadas de la tarde. Supuestamente este forastero tenía que seguir, pero le insisten, le dicen, por favor, quédate con nosotros, la hora ya es avanzada, no corras estos riesgos innecesarios. Y este forastero les demuestra, digo forastero entre comillas, les demuestra que él sabía mucho de toda la historia del pueblo de Israel, porque les hablaba desde Moisés y las señales y las profecías que hablaban de este hombre que no sé qué. Cuando avanzan a reconocerle, dicen, es el Señor, Jesús desaparece, porque ya estaba glorificado. ¿Sí? Él podía manifestarse, sí, como también podía desaparecer, y eso es lo que sucedió. Y con esta experiencia ellos llegan al versículo 36 que yo lo leí. Entonces ellos se reúnen con los otros discípulos, van a Jerusalén, recuerdan lo que les había dicho el mismo Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo, a manera de forastero, les recuerda, dice, por favor, estén todos juntos, ¿no? Y entra, y este, digamos, es el segundo punto. El primer punto es, por favor, no se olviden de las palabras de Jesús. Por cualquiera sea la circunstancia que estemos pasando, por cualquiera sea la dificultad que estemos atravesando, no se olviden de la palabra. Es decir, no se olviden de leerla, porque al leerla van a recordar las promesas, van a tener entendimiento, van a saber cómo manejarse, etcétera, 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 ¿no? Primer punto. Segundo punto, llega Jesús y les dice a ellos, paz a vosotros. Versículo 36 que lo leímos, se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. En otros evangelios aclara y dice, yo no les doy la paz como da el mundo, sino, etcétera, etcétera, ¿cierto? Cuando les decía paz a vosotros, y así comencé esta charla, no les estaba diciendo, tranquilos, ya me mataron, ya me crucificaron, yo ya he resucitado, ya voy al Padre y las cosas vuelven a su calma. No estaba diciendo eso de ninguna manera. Lo que estaba diciendo es, la paz que ustedes van a experimentar es porque yo siempre voy a estar con ustedes. De hecho, el tiempo que viene, y así fue, la persecución al cristianismo, la ira desatada en contra de los cristianos, ¿sí? No les iba a traer precisamente paz, les iba a traer mucho quebranto, mucho dolor. De hecho, hubieron vidas que se cobraron. Esteban, uno de los primeros mártires, Jacobo, el hermano de Juan, otro de los mártires que fue asesinado a espada por Herodes, etcétera, etcétera. Entonces, en todo lo que les tocaba vivir, ¿sí? No era un ambiente de paz, era un sentimiento de paz que les iba a embargar interiormente a pesar de lo que les toque vivir. Segundo aspecto, que el Señor Cristo, Jesús precioso, Rey de gloria, Redentor, Salvador nuestro, lo que estaba diciéndoles es, van a tener problemas. En el mundo tendréis aflicción. Por causa de mi nombre van a ser perseguidos, asesinados, vituperados. Es decir, el cristianismo, ¿sí? Para que se afirme, va a sufrir. Todos los que se digan cristianos, todos los que me sigan como cristianos, van a tener problemas, inconvenientes, sufrimientos, dolores, quebrantos, ¿sí? Sin embargo, de que esto es lo que les espera, ¿sí? Van a tener paz. ¿Qué significaba? Entonces yo entiendo. Esa paz primero era una fortaleza, un ímpetu constante de ánimo que habríamos de tener para no declinar, para no desfallecer, para no abandonar la causa, para sostenernos ante la dificultad, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo esa paz que Dios les dio, que les dijo, yo les doy esta paz, ¿sí? Es esa fuerza para mantenernos de pie, cualquiera sea la circunstancia, ¿no? Entonces, les dijo, esa paz yo les voy a dar, ¿sí? Esa paz también entiendo que significa que habría de dar una tranquilidad mental, por así llamarlo,
de tal manera de no precipitarse a tomar decisiones apresuradas, decisiones locas, ¿no? Sino que la paz está hablando también de una, no solo fortaleza anímica, sino de una sobriedad, es decir, de no perder el juicio, de no perder el horizonte, de mantener una sensatez a pesar de la presión de las circunstancias en nuestras vidas. Entonces, poder tener esa sensatez, esa tranquilidad, decir, estamos viviendo esto, identificar una realidad, ¿no es cierto? Yo digo, cuando estamos en problemas, lo primero que tenemos que hacer es identificar la realidad. Antes de quejarnos, antes de precipitarnos, apurarnos, es identificar la realidad. Es decir, esto estoy viviendo hoy. Esta quiebra económica, este dolor, esta separación matrimonial, esta carencia, esta enfermedad, lo que sea, ¿no es cierto? O sea, identificar la realidad para que el análisis, antes de una decisión, debe haber un análisis, para que el análisis se lo haga con los pies sobre la tierra. Y yo quiero un poquito recalcar en este punto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros estamos enfrentando problemas, dificultades, angustias, nos suele pasar esto. Una, que nos olvidamos de las palabras que Jesús nos había dicho. Yo voy a estar contigo todo el tiempo hasta el fin de los siglos. Yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo te voy a sostener. Sí, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para sostenerte, sacarte adelante y continuar, etcétera, etcétera. Entonces olvidamos esas palabras, olvidamos esas promesas, olvidamos la Biblia en algún rincón de la casa, ¿no es cierto? Y la otra, sí, y digo, quiero hacer un poco de énfasis en esto, es que cuando estamos en problemas, sí, no permitimos que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento abunde en nuestras vidas y nos precipitamos. ¿A qué? O a tomar, por un lado, decisiones locas, precipitadas, instintivas, fruto del momento, sin hacer un análisis, porque quizás estamos confundidos, los pensamientos no se afirman, etcétera, etcétera. O la otra cosa que también suele pasar es que comenzamos de cuenta propia, no porque Dios nos ha dicho, que conste en su palabra, no porque Dios nos ha hablado, no porque Dios nos ha mostrado, ¿sí? Sino que de pronto eh, inventamos un acto de fe. Y ante el problema, la dificultad, decimos, no, esto va a suceder así, y yo tengo fe para que suceda. Perdóneme, ¿sí? La fe no es algo que yo me permite a mí generar expectativas. La fe a mí no me permite generar expectativas. A mí lo que me permite la fe es sostenerme ante las circunstancias porque sé que cualquiera sea la situación que venga por delante, Dios va a tener el control. Entonces, esa es la fe que Dios a mí me permite tener, ¿sí? No es la que inventa, la que genera expectativas y digo, yo tengo fe de que esto va a pasar, yo tengo fe de que las cosas van a salir así, yo tengo fe y le voy a poner fe. Porque hay muchas personas que pasan muchos problemas y sus finales son diferentes. A unos se les cumple, gracias a Dios, el anhelo, la expectativa, lo que querían, a otros no. Entonces, ¿qué? ¿Este tenía más fe que este? La fe no puede ser medida por un fetómetro, ¿no es cierto? La fe no puede medirse y decir, este tiene más fe, porque qué tal que a un impío tiene expectativas de que un problema le sea solucionado y se le soluciona. Yo no voy a decir que el impío tuvo más fe que el creyente que tuvo un mismo problema y que las cosas no se dieron como él pensaba, como él esperaba. Entonces, sí creo que estamos equivocados en ese sentido. Frente a los problemas, las dificultades, la paz que Dios nos da y que habla el versículo 36, esa paz nos da fortaleza para enfrentar las dificultades, los problemas, sí, y nos da sobriedad. Hace que nosotros no perdamos el sentido común, la capacidad de análisis, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para partir de la realidad, digo, lo primero es identificar la realidad, esta es mi situación, esta es la condición, con los pies sobre la tierra, sin dejar de clamar, de pedir, de rogar a Dios, pero enfocado en una realidad. Eso les decía Jesús, esta es mi paz. Y si no, yo pregunto, ¿no? Para quienes a veces dicen, no, es que hay que ser personas de fe, porque la fe mueve montañas. Sí, amén, pero hay que saber interpretar ese tipo de palabras, de mensajes de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Jacobo, el hermano de Juan, ambos hijos de Zebedeo. Jacobo fue arrestado, amenazado de muerte, y dice que la iglesia oraba por ellos. Toda la iglesia oraba. La iglesia primitiva, ¿no? No era cualquier iglesia, no es la iglesia de la prosperidad, no es la iglesia de los profetas, no es la iglesia de los ilusionistas, no, no, era la iglesia primitiva. O sea,
esa comprometida, esa que estaba dispuesta a dar la vida por Cristo Jesús, esa que no andaba diciendo que sienten, piensen, imagina, creen que Dios les ha dicho. No, no, era una iglesia fiel, ¿sí? Oró, oró, oró. No tuvieron fe para que sea librado de la muerte Jacobo. ¿Por qué fue librado de la muerte? No fue librado de la muerte, perdón, sino que la iglesia oró, como usted quiera decirlo, con fe, con ímpetu, diciéndole, Señor, tú nos has dicho que nos ibas a guardar. Igual le mataron, ¿sí? En el caso de Pedro, que era el siguiente en el turno y que igualmente estaba condenado a muerte, ya estaba recluido, ya estaba en la cárcel, solo esperando el día siguiente para ser ejecutado, fue un ángel y abrió las puertas y le sacó a Pedro. Y también la Biblia dice que la iglesia oraba por Pedro. Entonces, ¿la una oración fue sin fe y la otra con fe? No. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una certeza y una convicción de que, no de que suceda lo que yo quiero, no de que suceda y que las cosas se den como yo aspiro, sino de que cualquiera sea la situación, porque mi vida está en manos de Dios, que cualquiera sea la situación que yo tenga que enfrentar, sé que Dios va a tener el control y que su voluntad es perfecta. Esa es la fe. La fe es la garantía que yo tengo de Dios de que aunque pase por valle de sombra de muerte, Él me va a sostener, Él me va a sustentar. Entonces, la paz es eso, es tener la capacidad de raciocinio, de análisis, obviamente espiritual primero, intelectual, sumado al raciocinio intelectual para enfrentar lo que ellos tenían que enfrentar, ¿sí? Luego del versículo 36 se habla de la demostración de Cristo Jesús de que Él era, que no era un espíritu como ellos pensaban que era. Dice, los espíritus no tienen ni carne ni huesos, aquí están los huecos de mis manos, de mis pies, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y luego topa dos aspectos más del versículo 44 que leí hasta el versículo 49. El tercer aspecto viene a ser que se toca aquí es que dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, versículo 45, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recibió maravillosamente, providencialmente, a raíz de la muerte y resurrección de Cristo Jesús? ¿Sí? Que nosotros podamos tener un entendimiento mucho mayor, mucho más claro, ¿sí? De las escrituras. Porque claro, leer a los profetas o lo que para nosotros es del Antiguo Testamento, a veces podría haber resultado un poco confuso, no saber si la profecía es para qué tiempo y esta otra para qué tiempo, en fin, ¿no es cierto? El mismo entendimiento de que Él era el Mesías y de que vino a cumplir lo que estaba establecido en la ley de Moisés y de los profetas y de los salmos, como él mismo dice, eh, ese entendimiento cabal para confirmar y ratificar que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que era esperado y quien vino a redimir no a Israel de estar subyugado a un imperio, sino que vino a redimirnos de algo mucho más crítico, mucho más grave que es el pecado, ¿no es cierto? Entonces, la resurrección de Cristo entre las tantísimas bondades, misericordias, favores que se recibe es que el entendimiento les fue abierto. Es decir, como ya estuve yo con el verbo encarnado, hoy me resulta más fácil entender el texto bíblico. ¿Por qué? Porque mi experiencia con Cristo Jesús me permite tener un mejor entendimiento de las escrituras. Entonces, este tercer punto, ¿qué nos dice? Este tercer punto nos dice, mientras más experiencia tengo con Cristo Jesús, en buscarle en su palabra, en oración, en obedecerle, en consultarle, mientras más experiencia tengo con Cristo Jesús, más entendimiento tengo de las escrituras. Esa es la experiencia, ¿no es cierto? Y no como se aventuran hoy en día gente que posiblemente parece, por las cosas que dicen, por las cosas que enseñan, ¿sí? Parece que no leen la Biblia o no con el detenimiento que debe ser leída y de pronto dicen, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, Dios esto, Dios. Todo lo que Dios dice, todo lo que Dios muestra, está aquí, en la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? Un buen entendimiento. ¿Cómo logro un buen entendimiento? Con mi experiencia con Cristo Jesús. Mi experiencia dada a través de la lectura de la palabra, mi experiencia dada a través de la oración, pero sobre todo mi experiencia dada a través de la obediencia, ¿sí? Y el cuarto punto que quiero destacar es la misión que se les encarga a ellos, ¿no? Una vez de que el Señor se presenta, esta es una de las
2, 3 veces que se presentó a los discípulos, les encarga y les dice, así como todo se ha cumplido en mí, porque era necesario que yo padezca, que todas las cosas se cumplan en mí y de que sea sentenciado y que resucite al tercer día, sí, todo eso yo lo he cumplido porque eso estaba escrito y así era necesario que suceda. Ahora también es necesario que suceda lo que viene por delante. ¿Qué viene por delante? Que este evangelio, cuarto punto, que este evangelio sea predicado para arrepentimiento de la conducta pecaminosa, para perdón de pecados, o sea, para que la gente se salve de la condenación eterna. Es necesario, así como era necesario de que todas las cosas se cumplan y se cumplieron en Cristo Jesús, situaciones extremadamente dolorosas que estaban profetizadas, todo eso tenía que cumplirse, ya se cumplió. Ahora, este es mi encargo, ¿no es cierto? Este encargo que yo les dejo ahora tiene que ser cumplido ya no por mí, sino por ustedes, que somos los seguidores de Cristo Jesús. ¿Cuál es el encargo? Que se predique el Evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados. Que la gente sea confrontada. ¿Qué debo yo predicar para que la gente proceda al arrepentimiento y experimente el perdón de pecados? Debo predicarle que Dios quiere llenarnos la plata, los bolsillos de plata, que Dios es todo prosperidad. Si yo le hablo de prosperidad, le hablo de bienestar, le hablo ¿de qué le digo? De deleite, de gozo, de que los cristianos hemos sido llamados a que nada nos falte y todo. ¿A qué rato se arrepienten? Perdónenme, ¿a qué rato se arrepienten? Entonces, el evangelio que Dios nos mandó a predicar es para arrepentimientos de pecado. Entonces, cuando nosotros predicamos los días domingos, cuando hablamos con las personas, cuando compartimos con las personas, sí, hay que hacerles notar nuestra condición humana, la consecuencia de nuestros actos, sí, para proponerles la, la conducta o la propuesta de vida de Cristo Jesús para salvación. Entonces, ahí la gente se arrepienta, cuando se le confronta con el pecado, ¿sí? De tal manera que usted que me escucha no vaya a decir, ya no le vuelvo a escuchar al pastor porque él siempre es fatalista, porque el pastor Santiago siempre solo nos amenaza, siempre nos está poniendo el dedo en la llaga. Oiga, ¿y cómo se arrepiente? ¿A qué rato usted reconoce que está mal? ¿Ah? Si no le hablo así. Entonces, la manera de que la gente proceda al arrepentimiento es ayudándole a la luz de la palabra de Dios a darse cuenta que está mal las conductas, las múltiples conductas de vida que tenemos cuando no tenemos a Cristo Jesús. Y así como se les predica para arrepentimiento, también hay que proponerles la gracia maravillosa, sublime e infinita que se puede alcanzar por el perdón de los pecados. ¿Cómo me permití llamarle a esta prédica? Sí, misión por cumplirse. Misión por cumplirse. ¿Sí? No nos olvidemos lo que el Señor nos ha dicho. Experimentemos la paz que Dios nos da, que es la fortaleza, la sensatez, la sobriedad. ¿Sí? Que se nos abra el entendimiento en base a la experiencia que tenemos con Dios, que hay que seguir creciendo en ese tipo de experiencias, no experiencias extrasensoriales, experiencias reales, ¿sí? Tú dices, yo obedezco, esa es una gran experiencia. Y por favor, prediquemos el Evangelio y que sea predicado no para agradar a la gente, ¿sí? No una palabra light, no puras promesas de Dios, que las tiene ciertamente, ¿sí? Prediquemos para que la gente se arrepienta. Ya cuando se arrepiente, experimenta el perdón de pecados, se compromete con Dios, procura una vida de santidad, las demás cosas pueden venir por añadidura, porque hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Misión por cumplir. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.